Amén, iglesia. Bueno, dispón allí tu corazón. Y ten hoy ese corazón dispuesto. Y si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Amén. Deja que Dios te hable, deja que Dios ministre tu vida, deja que sea el Señor quien te dé dirección. Siempre pienso, y es algo en lo que medito, que cada vez que venimos al Señor, cada vez que venimos a escuchar una palabra de parte del Señor, el Señor nos sigue moldeando. El Señor es quien nos toma, ¿verdad? Que no teníamos forma, el alfarero nos va dando la forma, nos va moldeando. Cada vez que vienes, cada vez que Dios te da una palabra, es para darte dirección, para bendecirte, para hacerte libre, para transformar tu vida, para que cambies tu manera de pensar y así cambie tu manera de vivir. Hoy quiero hablarte acerca de una milla más. Y quiero que dispongas allí tu corazón, porque muchas personas están cansadas, están afligidas, están agotadas de la situación. Empezamos por 40 días, llamaron cuarentena, lo que ya se ha convertido en alrededor de 6 meses en algunos países, en otros países más tiempo. Y las personas están agotadas, están cansadas de la situación. Las personas se sienten afligidas. Pero hoy vengo a decirte de parte del Señor una milla más. Amén. Quiero que vamos un momento al libro de Mateo capítulo 5. Voy a leer versículos del 38 al 41. Dice: oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Diga conmigo, ve 2 millas. 2 millas. ¿Por qué? Acá vemos que el Señor comienza el pasaje diciendo, oísteis que fue dicho. Quiere decir que el Señor le está hablando a un pueblo que había escuchado estas palabras en la ley, que había escuchado estas palabras que están en el libro de Éxodo, si mal no recuerdo, capítulo 23, donde el Señor está hablando acerca de la esclavitud, está hablando acerca de la violencia. El Señor está dando instrucciones en ese pasaje de las Escrituras. Y Jesús les dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero Jesús le dice, pero yo os digo. El Señor acá nos marca claramente cómo Él quería atacar, cómo Él quería traer lo que verdaderamente era importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Verdad? Cuando el Señor dice, ama a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Vemos cómo el Señor ahora les está diciendo y le empieza a decir una serie de cosas que no eran para nada sencillas. Una cosa es decir, no resistas al que es malo. Es cualquiera que te hiera la mejilla derecha, colócale también la otra. Qué fácil suena leer eso, qué difícil es hacerlo. Qué difícil es nosotros poder entender lo que Dios nos quiere enseñar. Pero en el punto que me quiero enfocar hoy es en el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a cargar una milla, ve con él 2. El Señor no dice un poco más. El Señor no dice haz un esfuerzo un poquito más. No, el Señor duplicó la milla. Digo, si te manda, si te obliga a cargar una milla, ve con él 2. O sea, da el doble de tu esfuerzo. Da el doble, ¿verdad? De ese emprender que tienes en tu corazón. Esfuérzate cada día más. Y es lo que tengo en mi corazón para compartirte hoy. Si ya te sientes agotado, esfuérzate más. Porque para poder ir una milla más en el camino del Señor necesitamos 2 cosas. Necesitamos esfuerzo y necesitamos valentía. Esfuerzo y valentía para poder ir una milla más. Porque allí es donde tenemos que esforzarnos. Pero déjame recordarte, cuando tú dices no puedo más,
Dios se glorifica aún más en tu vida. Amén. Quiero que me acompañes un momento al libro de Josué, capítulo 1. Voy a leer versículos del 1 al 9 y luego del 16 al 18. Es un texto muy conocido, ¿verdad? Pero quiero compartir esto en esta mañana contigo y dejar que Dios nos ministre y hable a nuestras vidas. Dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Y yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. ¿Cuántos reciben esa palabra? Amén. Dice el versículo 6: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartarás de ella ni a diestra ni a siniestra, para que hayas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Queremos prosperar? ¿Queremos que las cosas nos salgan bien? Dale lugar en tu vida a la palabra del Señor. Y el verso 9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Ahora vemos el verso 16, dice: entonces respondieron a Josué: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado e iremos a donde quiera que nos mandes. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento, no obedeciere a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Amén. Vemos los versos del 1 al 9. Vemos cómo ciertamente el Señor le está hablando a Josué y le está dando instrucciones. Pero en medio de las palabras que les transmite el Señor, a Josué le dice: esfuérzate y sé valiente en 3 ocasiones. Vemos luego que en el verso 16, desde el 16 en adelante, el Señor le está hablando al pueblo que ya va a entrar a la tierra prometida. ¿Sí? El pueblo, alguna de las tribus que ya tenían su lugar, Josué les está diciendo que los acompañe, que sean solidarios, que luego que conquistes, ellos volverán a su tierra. Pero el pueblo le dice a Josué: esfuérzate, Josué, y sé valiente. Debemos esforzarnos y ser valientes. Pero me llama mucho la atención cómo el Señor comienza a hablarle a Josué, porque Moisés acababa de morir. Mi siervo Moisés ha muerto. Pero aquí no se acaba el propósito. Pero aquí no se acaba mi voluntad. Pero aquí no se acaba. Yo hice una promesa. Y ahora tú te vas a levantar y vas a introducir a este pueblo a la tierra que yo le prometí a Abraham. Esa tierra, esa promesa que Dios ha puesto sobre tu vida. Y el Señor comienza a darle palabra a Josué. Y empieza a hablar y dar las instrucciones. Ahora, quisiera hablar de estos 4, esfuérzate y sé valiente. Porque debemos nosotros esforzarnos y ser valientes, porque lo dice 4 veces.
cuando le dice 4 cosas diferentes. Le dice 4 cosas diferentes acá, después del esfuérzate y sé valiente. Así que presta atención allí donde estás. El primero, esfuérzate y sé valiente, Josué 1:6. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Esfuérzate y sé valiente porque hay un propósito, hay algo que debes hacer. Y lo primero que el Señor le recuerda a Josué es que él tenía que repartir la tierra. Tenían que conquistar y luego de la conquista él iba a repartir la tierra. Pero vemos que Dios dudaba, ¿no? Claro que no. Dios estaba seguro. Dios le había dicho, vas a repartir la tierra que ahí iban a conquistar cuando todavía no la habían conquistado. Para Dios ya esto era un hecho y debemos aprender el lenguaje de Dios. Cuando Dios te da una promesa es porque ya Él la ve hecha en tu vida. Por eso no debes dudar y debes creer. Amén. Amén. Esfuerzo y valentía, porque debe hacer algo y repartir la tierra por heredad al pueblo. Repartir nunca es fácil. La Biblia habla que el que tiene el don de reparto, reparta conforme al don que le fue dado. No es fácil repartir, porque el repartir siempre va a traer murmuración. Por muy justo que trates de ser, las personas muchas veces no entienden o no se conforman con lo que reciben. Si le das un pedazo de tierra a alguien, va a decir, ¿por qué no me tocó aquel pedazo? Y si le das al otro, va a decir, ¿por qué no me tocó a mí? Y lo vemos en la vida. Vemos que la mujer que tiene el pelo ondulado lo quiere liso, ¿verdad? Vemos que la mujer que tiene el pelo liso lo quiere ondulado, ¿sí? Con lo que Dios nos ha dado, ¿verdad? Nunca nos conformamos. No, muchas veces las personas no se aceptan como Dios las hizo, ¿verdad? Y vemos que es un tema que a lo mejor nos da risa, pero es una gran verdad. Incluso miremos lo que dice la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 6, verso 1. Quiero poner unos ejemplos breves de los conflictos que traía repartir y cómo Dios no tiene conflicto en esto, porque Él es justo, es bueno y es misericordioso. Amén. Amén. Dice la Biblia, Hechos 6:1. Y en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Había conflicto, las viudas estaban molestas porque no se sentían desatendidas en la distribución diaria. Nosotros tenemos la bendición de trabajar también con la parte de ayuda social, de la mano con una fundación llamada Fundados para Bendecir. Y cuando vamos a dar comida, las personas muchas veces no agradecen lo que Dios les está dando, sino que se sienten inconformes. ¿Por qué no más? ¿Por qué a mí esto? ¿Por qué aquello? Y vemos que acá también había murmuración en ese tiempo. Pero vemos que el Señor no se complica con estas cosas. Y quiero transmitirte esto hoy para que tengas paz en tu corazón. La Biblia dice en el libro de Mateo, capítulo 25, te invito a que en tu casa leas desde el versículo 14 hasta el 30. Te invito a que lo hagas en tu casa. Por cuestión de tiempo, no lo vamos a leer todo acá. Pero vemos que el Señor le dice que, comenzando, que el reino de los cielos, ¿verdad? Es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Recordemos que estamos en el capítulo 25. Jesús, hablando desde el capítulo 24, los discípulos le preguntan las señales del fin, ¿verdad? Las señales de su venida y cuándo será el fin de todas las cosas. Luego el Señor habla acerca de las 10 vírgenes. Ahora vemos que el Señor está hablando, que se fue por un tiempo, ¿verdad? Que está hablando una semejanza, está hablando algo, enseñando algo muy importante, y le dice que le entregó sus bienes a ciertos siervos. A uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos, a otro le dio 1 talento. Pero quiero leer desde el versículo 24 en adelante. Dice: pero llegando también el que había recibido 1 talento, ya el Señor había llegado y estaba pidiendo cuentas de lo que el Señor les había entregado a cada uno. Y dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro. Está hablando ahora con el que le había dado 1 talento, porque el que le había dado 5 talentos le entregó 10 talentos,
lo multiplicó. Al que le había dado 2 talentos, entregó 4 talentos, también lo multiplicó. Pero al que le había dado 1, lo había escondido. Y dice: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y que recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente. Tenemos que tener cuidado porque la negligencia lleva a la pobreza, pero la diligencia, dice Proverbios, que trae prosperidad al hombre. Y dice: ¿no sabías que yo que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiese recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene se le dará, tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola es muy hermosa, pero solamente vamos a extraer hoy las cosas que estamos reflejando en el momento de que el Señor da. Dice la Biblia que el Señor le dio a cada uno conforme a la capacidad, no la capacidad de Dios, a la capacidad que tenía cada persona de poder administrar lo que Dios le estaba dando. Acá vemos que está hablando de talento. Un talento era equivalente a alrededor de 3,000 ciclos. Está hablando ciertamente en la parte financiera, aunque muchas veces se enfoca esta enseñanza a los dones. Y bueno, la Biblia dice que los dones y el llamamiento son irrevocables. Pero ciertamente el Señor está hablando acá que le entregó sus bienes. Ahora, ¿qué estás haciendo con lo que Dios te entregó? Porque la capacidad que yo pueda tener simplemente es un punto de partida. No quiere decir que va a ser mi estado final, porque el que es fiel en lo poco, en lo mucho también lo va a hacer. Vemos que ese que tuvo un solo talento lo escondió, tuvo temor. Si Dios le hubiese dado 5 talentos, también los hubiese escondido. Si escondió 1 y tuvo temor, si le da 5, hubiese sido mayor el temor. Entonces simplemente cuando es conforme a nuestra capacidad, pero multiplicarlos, la Biblia dice que de Dios es el crecimiento, es verdad, pero hay una parte que nos toca a nosotros, que es el esfuerzo y la valentía. Él estaba reclamando a este siervo que supuestamente conocía a su Señor, pero yo creo que no lo conocía mucho, ¿verdad? Te conocía que siembra donde no, que recoge donde no ha sembrado. Dios es el dueño de todas las cosas. Dios es el dueño de la tierra, de sus habitantes, de todo lo que hay en su plenitud, del oro, de la plata. Pero vemos que este que decía conocer a Dios había decidido esconder lo que Dios había colocado en sus manos, lo que Dios te ha dado. A veces la gente se queja: ¿por qué Dios me dio este carro? ¿O por qué Dios me dio este negocio chiquito? En vez de agradecer y decirle: Señor, dame sabiduría, como dice Deuteronomio 8:18, que Él ha puesto poder en nuestras manos para hacer riquezas. Señor, multiplícalo, dame la sabiduría para multiplicarlo. No, la gente se queja, la gente empieza a decir: ¿por qué me diste este negocito a mí? Y aquel hermanito o aquel impío, porque constantemente la iglesia se está comparando con el impío, en vez de pensar en cómo van a multiplicar lo que Dios ha puesto en sus manos. Hoy te invito, iglesia, a que no veas lo que tienes en tu mano, ¿verdad?, como poco, velo como lo ve el Señor, un punto de partida. Porque el que tenía 5 lo multiplicó a 10. Tenía para administrar 5, fue fiel en lo poco, lo multiplicó. Y ahora el que tenía 1, le fue dado al que tiene 10. Pero si en lo poco no somos justos, iglesia, no podemos estar en lo mucho. Mira, tenemos que entender que en el reino de los cielos no hay democracia. Dios es rey y Él es el único justo, Él es el único bueno y nos da conforme a la capacidad. Entonces no veamos las cosas limitadas, veámoslas como un punto de inicio. Amén. Mateo capítulo 20. Te invito a que lo leas también en tu casa, porque es muy hermoso lo que el Señor enseña acá. También empieza a hablar y dice: bueno, el reino de los cielos es semejante, ¿verdad?, a un padre de familia que salió a contratar obreros.
fue a diferentes horas del día, a diferentes horas. Luego el Señor, en el versículo 8, dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a sus mayordomos: llamad a los obreros y pagadle el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al ver también los primeros, pensaron que habían recibido más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. Y recibiéndolo, que dice, murmuraban. Muchas veces el dar y el repetir trae murmuración en las personas. Ten cuidado de estar murmurando de lo que Dios te ha dado. Y dice, murmuraban contra el padre de familia diciendo: estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, no conveniste conmigo en un denario. Toma lo que es tuyo y vete, pero quiero darle a este postrero como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo que es mío, con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? ¿Cómo es Dios? Dios es bueno. Por eso él usa el término yo soy bueno. Está hablando y vemos que se refleja su justicia. Pero la bondad de Dios no dice que Él es injusto. Él es un Dios justo, pero también es bueno y misericordioso. Acá vemos que Él le dio a cada quien conforme había negociado con Él. Ciertamente el Señor acá más adelante dice que los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Le está hablando a su pueblo. Recordemos Juan 1, 11 y 12. A lo suyo vino, mas los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pero vemos que Él está enfocado acá y está enseñando al pueblo de Israel cómo iba a extender su gracia y su misericordia. Su bondad iba a alcanzar a nosotros, los que en algún tiempo no conocíamos al Señor. Recordemos que ellos llevaban toda la carga, desde Abraham, Moisés, todo el pueblo en el desierto, los profetas. Ahora el Señor extendía su gracia, su misericordia a nosotros los extranjeros y nos iba a dar la misma recompensa, la vida eterna, la salvación, porque por gracia sois salvos. Amén. Dios es maravilloso, iglesia. Pero Dios, aunque ellos de una vez pensaron y tenían una expectativa, wow, a ellos les dio un denario. Entonces ahí se manifiesta la justicia de Dios. Dios, cuando los salió a contratar, le dijo: mira, trabaja conmigo por un denario al día. Y ellos dijeron que estaba bien. Pero a los últimos no les dijo eso. A los últimos, que llegó casi cuando estaba terminando el día, les dijo: bueno, vayan conmigo y le daré lo que es justo. Entonces fíjense cómo la bondad de Dios alcanzó al pueblo de Israel. Entonces debes esforzarte y ser valiente para con lo que Dios ha puesto en tus manos y el propósito que Dios quiera que tú establezcas, ponerlo por obra. Lo segundo en lo que dice esfuérzate y sé valiente, Señor, está en el versículo del 7 al 8. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar hacer conforme a todo que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, porque para que seas próspero en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca el libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Las personas quieren prosperidad, pero no quieren caminar de la mano con Dios. Quieren atajos, quieren lamentablemente hacer las cosas a su manera, estafa, extorsionan. Y lamentablemente las personas no quieren entender que no es así, que no es la manera que Dios tiene para que prosperemos en nuestro camino. Pero ahora dice: esfuérzate y sé camino para, esfuérzate y sé valiente para, indica, ¿verdad? Ese para indica la finalidad de una acción. Ahora, esfuérzate y sé valiente para ser conforme a las Escrituras. Hay tres cosas que remarcar acá: esfuérzate y sé valiente,
hacer lo que dice la palabra de Dios, hablar la palabra y meditar en la palabra. Debemos entender que la Biblia dice en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 22, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Tito 1:16 dice, profesan conocer a Dios. Esas personas que profesan que conocen a Dios, que se declaran creyentes, que se declaran cristianos, que se declaran seguidores de Cristo, debemos tener cuidado, porque acá dice, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobándose en cuanto a toda buena obra. Si nosotros creemos en Dios o confesamos a Cristo como nuestro Salvador, tenemos que vivir como la palabra de Dios dice que debemos vivir. No podemos vivir a nuestra manera, no podemos vivir con nuestra vieja manera de vivir. Tenemos que acercarnos al Señor para que el Señor nos ayude a hacer morir al viejo hombre. Despojaos del viejo hombre, dice las Escrituras. Tenemos que dar un testimonio, ¿verdad?, de que Cristo vive en nosotros y ser nosotros, predicar nosotros con nuestra manera de andar también. Mira, la Biblia nos enseña lo que dice las Escrituras, hablar de la palabra. Por eso le decía al principio, hacer lo que la palabra de Dios dice, habla, ¿sí? Que la palabra no sea parte de tu boca y medita de día y de noche. Ahora, hablar de la palabra del Señor es un mandato para el creyente. Jesús, en el libro de Marcos 16:15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Está dando a sus discípulos, vayan y prediquen. Así que, iglesia, no cierres tu boca, no dejes que el enemigo trate de tapar la verdad que está en ti. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo hablándole a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos hablar la palabra. Ay, es que no es tiempo de predicar ahorita. A tiempo y fuera de tiempo. No es lo que te quieren decir las personas, es la orden que Dios te está dando de predicar su palabra. No nos podemos callar, porque a Dios le plació salvarnos a través de la locura de la predicación de su palabra. Porque para el hombre común las cosas de Dios son ¿qué? Son locura. Amén. Mire, el enseñar, el hablar la palabra era responsabilidad de los padres en el hogar también. No como hoy en día, que muchos padres quieren enviar a sus hijos y decirle, vayan para la iglesia, que eso es bueno. Pero ellos no van, no le dan el ejemplo. Los van y como que si los soltaran allá. Vayan, que eso es bueno. Ellos confiesan y reconocen que es bueno, pero no van. O están en su casa, ¿verdad? O van a la iglesia y los dejan, si son servidores, los dejan con los abuelos, porque el niño no los deja servir. Déjame decirte, Dios llama familia. Amén. Y los niños deben crecer en la casa de Dios, así como Jesús, que constantemente iba al templo, que estaba a los 12 años enseñando en la casa y en los asuntos de su padre. Amén. Debemos enseñar a nuestros hijos a crecer en la iglesia, a crecer, a servirle al Señor. Y nosotros estamos convencidos como ministerio que Dios llama a familia a que les... Amén. Miren, y la Biblia lo dice claro. Debían de hablarle la palabra a sus hijos, no a veces, no cuando se acordaran, no de vez en cuando, siempre. Deuteronomio 11, del 18 y 19 dice, por tanto pondréis estas palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales en vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas, cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Eso me dice a mí todo el tiempo. Siempre debemos instruir a nuestros hijos en la palabra de Dios. No como mucha gente que dice, no, que le enseñe el pastor. No, tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el levita. Tú eres el que tienes que levantarte y instruir a tus hijos. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Debemos creer lo que la palabra de Dios dice, iglesia.
meditar en la palabra. Debemos esforzarnos y ser valientes. Sé que no es fácil. A lo mejor los padres que me escuchan dicen, bueno, pero ¿cómo puedo enseñar a mis hijos? Es el evangelio. No tienes que hacer un culto de 3 horas. Pero háblales del Señor. Y sobre todo, dales el ejemplo de lo que el Señor quiere y hace en tu vida. Amén. Que le enseñen a memorizar versículos. Eso es muy importante. Meditar en la palabra. El Salmo 1 al 3 dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni silla de escarnecedora se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Acá vemos nuevamente el meditar, el hacer lo que la palabra de Dios dice para traer prosperidad a nuestras vidas. Amén. Pero él dice, medita en ella de día y de noche. Era la orden que el Señor le estaba dando a Josué. Debía meditar en la palabra del Señor de día y de noche. Pero hoy la tecnología le ha quitado, el diablo quiere arrebatar el tiempo de poder meditar de las personas. Y des en cuenta cuánto tiempo duras en el WhatsApp. Antes entrabas al WhatsApp cuando alguien te escribía. Ahora, si nadie te escribe, igual entras a ver los estados. El sistema está creando diseño, tiene un diseño para mantenerte pegado al teléfono, para mantenerte allí, indagando la vida de los demás, para robarte el tiempo de meditar en la palabra. Llegas a tu casa cansado y dices, no tengo tiempo para meditar en la palabra de Dios. Si tuviste tiempo para ver todos los estados de tus contactos en el teléfono. Hoy te hago una invitación, iglesia, a que cada vez que te veas tentado a estar mucho tiempo en las redes sociales, que dediques y pienses en esta palabra y cierres tu teléfono o cierres tu estado o te salgas de la aplicación y medites en la palabra del Señor. Te hago esta invitación porque va a hacer prosperar tu camino. Amén. Es tan importante esto que una de las 6 cosas que Dios aborrece y aun 7 abomina su alma. El corazón que maquina pensamientos inicuos. Cuando tu mente está divagando en cualquier cosa, es algo que Dios aborrece, sobre todo pensamientos inicuos. Amén. Algo inicuo que no tiene equidad o es injusto. Cuando estás pensando hacerle daño a alguien, cuando estás pensando en dañar a alguien, debes tener cuidado, iglesia, porque eso es algo que Dios aborrece. El tercero, esfuérzate y sé valiente. Josué 1:9. Mira que te mando. Ahora Dios, más claro no le puede hablar a Josué. Le da una orden, un mandato. Mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Dios está contigo, iglesia. Aunque no lo estés viendo, aunque no entiendas, Dios sigue estando contigo. Lo único que Él te pide es que te esfuerces y seas valiente. Amén. Una orden del Señor. ¿Cuánto le cuesta a las personas salir de su zona de confort? ¿Por qué muchas personas no siguen a Cristo? Porque les da miedo el cambio que Cristo va a traer en sus vidas. Ay, es que, no sé, esto no se puede, aquello no se puede. Y las personas tienen miedo al cambio. Las personas tienen miedo a emprender. Y eso no es de Dios. Dios no nos ha dado espíritu de temor. Dios nos ha dado espíritu de poder, de dominio propio. Ese es el Señor a quien le servimos. Pero Josué sabía y entendía esto. Ahora el Señor le manda, esfuérzate y sé valiente. Josué sabía cómo el pueblo le había dado dolores de cabeza a Moisés, tentándole constantemente. Josué entendía lo esforzado que necesitaba estar. Y el Señor le habló constantemente. En un momento se lo mencionó 3 veces. Estas palabras del Señor me recuerdan a las palabras de Jesús cuando ya iba a ascender. Mateo 28, del 18 al 20 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me da en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos
a todas las naciones de la tierra, bautizándoles en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Dios ha prometido estar contigo, iglesia, todos los días hasta el fin del mundo. Pero recuerda que no caminas por vista, que caminas por fe. Mira, hay algo que debemos aprender del Señor. Y Timoteo nos dice, palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Y si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Aunque le has fallado a Dios, Dios ha permanecido fiel. Dios no se ha apartado de ti. Dios sigue estando contigo. El problema es que las personas se apartan de Dios. Y aunque Dios está allí, las personas lo ignoran. Y las personas empiezan a hacer todo lo que a Dios no les agrada. Y lo que nos aparta de Dios desde el principio es el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios siempre nos ha mirado. La Biblia dice, el salmista, ¿quién es el hombre para que en él tú pienses? Porque Dios nos ama y Dios piensa en nosotros. Amén. No dejes que el enemigo te haga dudar o te haga pensar que Dios se ha apartado de ti. El problema es que estás obrando o a lo mejor haciendo las cosas de mala manera y el pecado te ha ido apartando del Señor. Mantente firme, iglesia. Mantente confiado, porque Dios le dijo a Josué, yo voy a estar contigo, así como estuve con Moisés. Nadie podrá vencerte en todos los días de tu vida, pero necesito, Josué, necesito, iglesia, que te esfuerces y que seas muy valiente. Dios nos está mandando hoy, amada iglesia, a que seamos esforzados y valientes. Ahorita el temor está en pánico con muchas personas, y sabemos que hay una enfermedad, sabemos que hay un virus que ha matado a muchas personas y que está dañando muchas vidas. Pero Dios necesita, iglesia, que seamos valientes y que nos esforcemos, porque Él va a seguir estando con nosotros. Amén. Gloria a Dios. Cuarto y último, esfuérzate y sé valiente, que nos dice la palabra del Señor. Y este tiene una particularidad, como lo mencioné al principio, ¿verdad? Una particularidad, esfuérzate y sé valiente, porque ya Dios terminó de hablar con Josué. Ahora Josué está dando las instrucciones para ir al otro lugar y le habla al pueblo que vayan con él, que los ayuden y que luego Él los dejará volver a su tierra. Y vemos que el pueblo le dice, entonces respondieron a Josué diciendo, nosotros haremos todo lo que nos has mandado, iremos a donde quiera que nos mandes. Dice el verso 17, de la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo, como estuvo con Moisés. Cualquiera que fuera rebelde a tu mandamiento y no obedeciere a tus palabras en todo lo que les mandes, que muera. Solamente, ahora le está diciendo el pueblo a Josué, solamente, Josué, esfuérzate y sé valiente. Amén. Ahora le está hablando el pueblo. Josué ahora estaba liderizando el pueblo. Y hoy quiero hablarte a ti, amado padre de familia, amada madre de familia, que estás escuchando esta palabra. Tienes el hogar. ¿Sí? El pueblo le pidió dos cosas a Josué. Ahora le está hablando el pueblo a Josué, no le está hablando Dios. Solamente que Dios esté contigo y que te esfuerces y seas valiente. Porque el pueblo entendía que si Dios estaba con Josué, Josué iba a juzgar con justicia. Josué iba a hacer lo que era correcto. Y el pueblo no quería seguir solamente a Josué, quería seguir a Dios a través de Josué. Por eso le decía que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Ahora le está hablando acá al pueblo que va a entrar a la tierra prometida. ¿Y sabes cuál era la diferencia entre el pueblo que entró a la tierra prometida y el pueblo que se quedó en el desierto? La obediencia. Porque ellos constantemente repitieron,
te obedeceremos como obedecimos a Moisés. Y si alguien no te obedece, que muera. Pero la obediencia fue lo que marcó la diferencia entre el que se quedó en el desierto y el que entró a la tierra prometida. Líder que me escuchas, el pueblo necesita que te esfuerces y seas valiente. Amados padres, ustedes que son sacerdotes del hogar, el primer ministerio, el pueblo, tus hijos, tu familia, las personas a las que le has hablado de Cristo, necesitan que te esfuerces y que seas valiente. Así que levántate en el nombre de Jesús y no temas, esfuérzate y sé cómo valiente. El pueblo anhelaba llegar a la tierra que ya Dios le había prometido, pero había una promesa. Ahora ellos tenían que ir a conquistar, pero no iban a conquistar solo, Dios estaba con ellos. Por eso te animamos hoy a que confíes, te animamos hoy a que te esfuerces y seas valiente. Una milla más, iglesia. Vemos el ejemplo de Jesús en el Getsemaní. Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y dice que oraba intensamente, pero estando orando, dice la Biblia, que vino un ángel y le fortaleció. Cuando te esfuerzas y eres valiente por hacer la voluntad de Dios, vas a tener socorro del cielo. Dios te va a enviar respaldo, Dios te va a ayudar, pero Dios solo necesita el 1% de tu corazón. La disposición, el esfuerzo y la valentía para poder ir una milla más, para poder dar el doble de fuerza. Las personas que practican ciclismo o maratón siempre hablan de que en la última milla dan el resto, como dicen por ahí. Lo dan todo. Dicen que sacan el último pulmón, ¿verdad? Hoy yo te invito, iglesia, no estás sola. Recuerda, esfuérzate y sé valiente para repartir, para ser justo en el momento de dar lo que Dios ha colocado en tus manos. Y Dios es justo y bueno para dar. Te da más abundantemente de lo que le pedimos. Recuerda que debes esforzarte y ser valiente para mantenerte en su palabra, para hablar su palabra, para meditar su palabra, ¿sí? Y para obedecer su palabra. El tercer, esfuérzate y sé valiente. No lo olvides. El Señor está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Por eso le dice, yo estaré contigo a donde vayas. Esfuérzate y sé valiente, que yo voy a estar contigo. El cuarto, esfuérzate y sé valiente. ¿Qué dice? Se lo dice el pueblo. Te lo está diciendo tus seres amados. Te lo dice tu iglesia, la familia. Te está diciendo, esfuérzate y sé valiente. No te rindas. Algo va a hacer Dios. Pero Dios está llamando a esforzados y valientes. Amén. Vamos a hacer una oración. Si te sientes debilitado, sientes que se han ido las fuerzas de tu cuerpo, ánimo. Dios te va a dar fuerzas y las va a renovar, así como las del búfalo. Amén. Recuerda a Jesús, en el momento de la debilidad, de la angustia, de la aflicción, fue al Padre y el Padre le dio nuevas fuerzas. Amén. Vamos a adorar al Señor y vamos a orar. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Dios es bueno, iglesia. Te adoramos en este tiempo, Señor. Te damos gloria y te damos gracias. Gracias por tu presencia. Gracias, Jesús. Amado Dios. Te adoramos en esta mañana. Esfuérzate y sé valiente, iglesia. Dios va a cumplir la promesa que ha traído a tu vida. Gracias, Jesús. Adórale allí donde estás en tu casa. Si Dios te habló, exalta y glorifica su nombre. Aleluya. Dile, Señor, yo necesito
Dile al Señor que entra allí en tu casa, díselo a Él. Entra en mi casa. Dile, entra en mi vida, Señor. Entra en mi vida, toca mis estructuras, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Si necesitas un milagro del Señor, allí donde estás, levanta tus manos al cielo. Dile, Señor, entra en mi casa, eres bienvenido a mi vida, a mi familia. Todo te pertenece a ti, Señor. Como Zaqueo, yo quiero subir a lo más alto que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti y llamar tu atención para mí. Necesito de ti. Necesitamos de tu Reconoce tu necesidad de Él. Necesito Dile, te de necesito, ti. Señor, te necesito. Soy pequeño y nada más. Dame de tu paz. Dile, Señor, entra en mi casa, entra en mi hogar, entra en mi vida. Díselo allí donde estás. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca mis estructuras, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor. Haz un milagro en mí. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca mis estructuras, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor. Entra en mi casa, Señor. Díselo, iglesia, allí donde estás. Entra en mi casa, entra Entra en en nuestras mi vidas. vida, mis estructuras, sana Sánanos. todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, Gracias, Señor. porque el Señor es mi bien Te mayor. adoramos, lo más valioso, lo más precioso eres tú, Señor. Díselo. Entra en mi casa, entra en mi vida, toca mis estructuras, sana todas las heridas, dame de tu santidad. Yo quiero amarte solo a ti, porque el Señor es mi bien mayor. Es lo más valioso, iglesia. Valora al Señor en tu vida. Él ha prometido estar contigo. No te apartes tú de Él. Señor, te damos gracias en esta hermosa mañana. Bendecimos cada oyente, cada persona que ha dispuesto de su corazón a escuchar tu palabra. Te pedimos que renueves las fuerzas de tu pueblo, Señor. Padre, ayúdanos a seguir adelante, porque aún en medio de la tempestad, Señor, necesitamos el esfuerzo y la valentía para poder seguir caminando contigo, Señor. Ayuda y bendice a tu pueblo, Padre. Cubrimos a tu pueblo con tu preciosa sangre. Declaramos, Señor, que ningún arma forjada contra nosotros prosperará. Padre, te damos gracias, porque 1000 caerán a nuestra izquierda y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no llegarán. Gracias por tu palabra y por bendecirnos en este día. Gracias, Jesús. Te pedimos perdón, Señor, si nos hemos rendido, si hemos flaqueado. Pero aquí estamos, Dios, dispuestos
a ir una milla más, un esfuerzo más, porque tú estás con nosotros y no nos has dejado y no nos dejarás. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Alabamos al Señor por su palabra. Qué maravillosa palabra. Atesórala en tu corazón. Te sientas cansado, aunque te sientas sin fuerza, da una milla más, porque con la mano del Señor, de su mano, lo puedes lograr. Recuerda que la Biblia dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. El Señor va a multiplicar tus fuerzas. Él está contigo, agárrate de Él, que vas a salir adelante, vas a atravesar la adversidad de la mano de Él. Y el Señor te va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Hoy quiero invitarte a que si aún no le has aceptado en tu corazón, te invito a que tomes esa maravillosa decisión. Dice la Biblia que no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo. Amén. Jesucristo es el único camino que nos puede llevar al Padre. De Él viene la salvación. Hoy te quiero invitar a que si es tu anhelo aceptarlo en tu corazón, o si ya lo aceptaste en algún momento pero te apartaste de Él y quieres ratificar nuevamente esa decisión, te invito a que repitas conmigo esta sencilla oración. Señor Jesús, hoy te acepto como mi Señor y Salvador personal. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo hoy me arrepiento de mis pecados. Borra mis rebeliones, Señor, y ayúdame a vivir una vida recta, tomado de tu mano. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús.